Muy buenas tardes. Al profesor Ricardo Danel desde San Antonio, Texas. Les mando un saludo a todos nuestros amigos y profesores en el Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un saludo muy especial al maestro Berrueto en Saltillo y también al arquitecto Arturo Villarreal, organizador de este evento en la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos concierne a los que vivimos al norte de las provincias de Oriente, que es el estado de Texas. Y el camino real fue una necesidad que tuvieron los colonizadores de la Nueva España, en especial hacia el norte del país. Cuando mandaron a los primeros exploradores se dan cuenta que la geografía se complica, las llanuras se hacen muy grandes, el territorio se expande hacia el oeste y al este tremendamente. ¿Qué se va a hacer con todas estas llanuras? Se tiene que sacar un inventario de lo que hay y vienen los primeros exploradores de los cuales ya se ha hablado antes. Álvarez de Pineda, Núñez Cabeza de Vaca, Coronado de Soto, todos ellos venían a explorar, pero no tomaban un completo, no era una descripción completa del territorio, de los lugares en que estaban. Eso se vendrá después con una necesidad de definir los mapas geográficos y tenemos la enviación de los franceses, la toma de Luisiana cuando llegan al río Mississippi y eso empieza a complicar las cosas para el territorio de la Nueva España. La corona tenía que hacer algo con toda esta extensión, con toda esta área. Esta pintura está en un museo en El Paso, por si a alguien le interesa, y nos da una idea del tamaño del territorio, la dificultad que había para comunicarse. Al entrar los franceses en la boca del Mississippi, en el delta, es necesario que la corona mande personas, mande una exploración militar para detener de alguna manera a los franceses. Y se vienen las famosas entradas para encontrar dónde están los franceses, qué es lo que están haciendo. Ya han tomado la Luisiana, que originalmente era la Nueva Francia, según Luis XIV, y después será la Luisiana por Luis XIV de Francia y su madre, Ana María de Habsburgo, Ana María de Austria. El camino real es producto de una necesidad. El primer camino real ya sabemos que va de Veracruz a Ciudad de México y posteriormente de Ciudad de México subirá siguiendo la ruta de La Plata hasta Chihuahua y posteriormente Nuevo México. Y de este gran árbol que sale, por así decir, camino real, a partir de Fresnillo se irá hacia el oriente. Por eso es el camino real de tierra afuera, afuera y después al oriente, a las provincias de Oriente. En el estado de Texas, las incursiones de los franceses llevarán a las entradas militares. Venían a ver qué se va a hacer con esos franceses que se están metiendo en territorios de la corona. Hay varias entradas documentadas. Todo esto se encuentra en los archivos, principalmente de Ciudad de México, en el Archivo General de la Nación, en los fondos franciscanos del Instituto Nacional de Antropología en Chapultepec y también de la Biblioteca Nacional que está en Vanguardia por la UNAM en Ciudad Universitaria. El primero y más importante de ellos, Alonso de León, el hijo, entra varias veces y ya la última vez incursiona adentro del río Bravo, incursiona en territorios tejanos. Y será él el que, junto con el padre Macinet, que le van a dar descripción al área la primera vez y también le darán los nombres a muchos de los ríos que tenemos, especialmente en el centro de Texas. El río San Marcos, el río Blanco, el río Nueces, el río Grande, en fin, son varios los que Alonso de León recorre y él también va a dar un inventario de la cantidad de indígenas que se encuentran, gran parte de ellos nómadas. Podríamos decir que
no había asentamientos humanos porque eran tribus nómadas, lo que había que estudiar a fondo cómo le vamos a hacer para que estas personas se conviertan a favor de la corona. Un par de años después entrará Domingo Terán de los Ríos en 1691 y él va a entrar y va a dar una descripción más exacta del territorio. Vendrá Gregorio de Salinas y Pedro Aguirre, que va a llegar una vez más a la zona de San Antonio, y Diego Ramón. Todos ellos son muy importantes por las entradas distintas que recorrían la zona y se va dando un camino real que va hacia el oriente, porque va hacia Nacadoches, que es la frontera con Luisiana, porque había que detener a los franceses de alguna manera y de paso estudiar la geografía. Se fueron fundando misiones, pero la mayoría de ellas fracasó por falta de asentamientos humanos. Los misioneros que venían con los principales militares, los tenemos aquí nombrados: Fray Damán Massinet, que entró con Alonso de León, que es muy importante. Después vendrá Terán de los Ríos con Félix de Espinosa, el padre Hidalgo, junto con Buenaventura y Olivares, en las otras dos grandes entradas que influenciarán el futuro del Estado. Pedro Aguirre y Domingo Ramón, y finalmente entrará Martín de Alarcón a fundar la ciudad de San Antonio. Fray Antonio Magil de Jesús y Agustín Morphy son un poco después. Agustín Morphy será el gran evangelizador del estado de Nuevo México. Y para muchos, pues es el fundador del estado de Nuevo México en el norte, al norte de Chihuahua, usando ya el otro camino real, ¿verdad? El camino real de tierra adentro. Nosotros estamos ahorita concentrándonos en el camino real de tierra afuera. ¿Cómo entrarían a Texas? Pues la llave sería usar a los frailes franciscanos, que la gran mayoría vino de la Santa Cruz de Querétaro, venían caminando o en burro y venían a evangelizar a los indígenas y a enseñarles la agricultura para que pudiera haber asentamientos humanos. Serán los religiosos los que escriban los reportes militares y siempre había dos reportes, uno militar, cuyos documentos muy probablemente se pueden encontrar en el Fondo Franciscano del Archivo General de la Nación, y los otros que fueron a dar a la Iglesia Católica, algunos estarán en Querétaro, otros en Zacatecas o inclusive en la Arquidiócesis San Antonio, Texas. La entrada hacia Texas será visitando el presidio San Juan Bautista del Río Grande, hoy Guerrero, Coahuila, porque ahí hay una sección del río Bravo que reside en las aguas y hay manera de cruzar. Y ellos le pusieron la tierra al paso de Francia, ¿verdad? Aquí podemos decir que es el inicio del camino real de tierra fuera de Oriente en el paso de Francia, refiriéndonos a las antiguas provincias de Oriente, que era la manera en que la corona se refería a los cuatro estados de esta región: el estado de Texas, que pertenecía a Coahuila, y Tamaulipas y Nuevo León. Los antiguos Santander, el antiguo Nuevo León y la antigua Extremadura, que después con las reformas borbónicas fue Coahuila y el departamento de Texas. Y en este mapa mostramos cómo hay una gran diferencia. El camino real de los españoles va del oeste al este, del poniente al oriente, mientras que los caminos de los indígenas van siguiendo la ruta de los ríos. Todos los ríos en Texas van bajando hacia el Golfo de México, de norte a sur, de noroeste a sureste. Los indígenas, de acuerdo a las lluvias de cada año, de cada región, buscando la pesca, buscando los animales, viajaban, pero no era el camino real. En esta sección podemos decir que el camino real fue eminentemente hecha por los exploradores, por las incursiones de los gobernadores militares, las famosas entradas militares acompañados por los frailes.
En esas entradas ellos informan, y aquí tenemos una fuente del profesor Foster, que las expediciones españolas ubican hasta 140 tribus distintas en la región, siendo que al principio Massinet nombrará que hay unos indígenas que les dicen los Texans, que son los amistosos, pero no era tal su nombre era los Hassiani, y los Hassiani están en el centro de Texas, en la región que hoy ubica San Antonio, Seguín, San Marcos y Austin. En el Camino Real, en el estado de Texas, se irá marcando, aquí tenemos una placa en granito, que fue hecha al principio de los años 1900 por iniciativa de la Cofradía de las Mujeres de Texas, The Daughters of the Republic of Texas. Y este grupo de señoras decidió mostrarle al mundo que el estado de Texas lo habían fundado los frailes franciscanos y los exploradores militares, y tienen estas marcas cada 5 millas, que una vez más, repito, viene de Guerrero, Coahuila, hasta Nacogdoches, Texas, pasando por el centro, pasando por Texas, en su territorio ubicado, que se va a llamar después San Antonio. Como ya dijimos, Massinet fue uno de los primeros, y lo importante es que él ayuda a una de las 18 misiones que se fundaron en el estado. La gran mayoría desapareció. No es el caso de San Antonio, que se conservaron las 5 misiones, y por lo tanto, las 5 misiones en la ciudad de San Antonio es la concentración de misiones más grande que hay en los Estados Unidos, no nada más en el suroeste, sino en Estados Unidos. En El Paso se conservarán 2 y un presidio, y en algunas partes de Arizona y California habla, pero no en un mismo lugar. En un mismo lugar, San Antonio es el que más logró preservar sus misiones. El segundo gran explorador o gran entrada militar que va a ser de Terán de los Ríos, llega a San Antonio y coincide que llegan el junio 13 de 1691, que es el día de San Antonio de Padua, un fraile, un santo italiano, y él dice, pues se llamará este lugar San Antonio de Padua. Y él describe que es un arroyo que tiene mucha agua, que tiene una región muy propicia para la agricultura. Y eso será una pausa que todos los demás van a seguir. El camino real lo van marcando ellos, y es el que van a seguir entrando las otras entradas militares. Al norte de San Antonio está el río Guadalupe, y también aquí tenemos una marca del estado de Texas, de la ciudad de Historia, en donde en 1689 se marca que estuvo Terán de los Ríos. El padre Isidro Félix de Espinosa acompañará posteriormente a una entrada muy importante. En 1709 vendrá con Pedro de Aguirre. El capitán Pedro de Aguirre llegará al ojo de agua del río San Pedro. Ahí nace el agua. Estamos describiendo aproximadamente 2 kilómetros al norte del centro de la ciudad de San Antonio, y junto con el río San Antonio y el agua que sale del ojo de agua de San Pedro, ahí esos dos ríos van a formar el inicio de San Antonio y la posibilidad de la agricultura. Él vendrá posteriormente con Domingo Ramón, pero en 1709 ya el capitán Pedro de Aguirre ubica una vez más este lugar y vuelve a decir que es un lugar propicio para el establecimiento de una villa. Él dice, bueno, me llamo Pedro, pues que se llame San Pedro. Y hoy es la avenida o la calle de San Pedro y San Antonio, y también tenemos el parque, y así se conoce como el Parque del Ojo de Agua de San Pedro Springs. En este mapa vemos una lista parcial o casi total de las misiones originales que hubo, y todas se perdían porque había problemas con la agricultura, con el clima y con los indios que atacaban. No todos fueron amistosos. En el caso de San Antonio, sí serían amistosos. Esta es una copia
del camino real original que hizo el mapeo a principios de los 1900, de las hijas de la República de Texas, ¿verdad? Y con esto mostramos que el camino real de tierra afuera, en el caso de Texas, va hacia el oriente. Así que el término propio debe ser camino real de tierra afuera de oriente, porque va cruzando hacia el oriente y son las provincias de oriente las que está remarcando. Habíamos dicho que el capitán Aguirre llega en 1709 y esta es la placa que se encuentra en este parque. Y ahí dice que vino con el padre Espinosa y con el padre Olivares, que fueron muy, muy, muy importantes en encontrar esta región. Posteriormente, en 1716, en otra entrada, va a venir el capitán Ramón. Su padre era el gobernador y su hijo, el capitán Domingo Ramón, recibe órdenes del virrey de entrar. En este caso era el duque de Linares. Entra el 17 de febrero de 1716 y notemos que todavía dice la Nueva Vizcaya. Posteriormente será Coahuila y Texas. Inicia la entrada a la provincia de Texas por orden del virrey. Pero lo importante es que oficialmente entra ya la corona española, no solo a explorar, sino a reportar lo que hay. Y además, una cosa muy importante es que trae caballos, mulas, el ganado, el famoso Texas Longhorn, los cuernos largos, que era originario del sur de España, de Andalucía. Los españoles lo habían introducido a México y a su vez lo traen al norte. Esta es la primera recta de ganado que existe en Norteamérica. El inicio del movimiento de ganado es 17 de febrero de 1716, y se usa el camino real de tierra afuera, cruzando, como habíamos dicho, por el paso de Francia hacia el este. Y él va a pasar por San Antonio y va después a describir de este diario que aquí está en el Archivo General de la Nación, es el folio 27, el expediente 18 del Fondo Franciscano. ¿Qué es lo que sucedió con todo esto? Que no lograban hacer establecimientos. Y unos meses después, el marqués el representante de la corona, el duque de Linares, regresa a España y el nuevo es el marqués de Valero. Marqués de Valero llega a Ciudad de México en 1716 y pide una entrevista con Fray Buenaventura y Olivares, quien estaba en Querétaro. Viaja a Ciudad de México y ahí platican los dos en septiembre del 16 y le dice, ¿qué es lo que pasa? La corona ha ganado una gran extensión de tierra, no hemos podido entrar a Texas oficialmente, no hemos podido establecernos, ha habido varios intentos, las misiones no han prosperado, ¿por qué? Y ahí históricamente le explica Fray Olivares que el motivo es porque no hay establecimientos, es porque faltan las familias. Entonces, tenemos los elementos que juntarlos, ¿verdad? Para que se dé ya el establecimiento de villas en el estado de Texas. Buenaventura de Olivares, como ya habíamos platicado, había estado en unos años antes con Pedro, el capitán Pedro Aguirre, en el agua o en el ojo de agua donde nace la acequia madre de San Pedro. Él tenía conocimiento de eso y le informó al marqués de Valero. Recibió la orden que sí, que se fuera y que llevara 50 familias. Pero no todos querían irse a un lugar inhóspito y nuevo que era Texas, no sabían exactamente a dónde iban. Y él buscó personas, familias en Monclova, primeramente en Saltillo y finalmente en Guerrero. Y ahí consiguió unas familias, una vez más se auxilió de los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas tenían una manera de entenderse con los españoles, ya habían fundado
la ciudad de Santiago, de Querétaro, y también habían fundado Saltillo. Una vez más vendrán ellos con el padre Buenaventura y Olivares. Ellos van a partir después del invierno de 1718, estaban asentados en el Río Grande, en Guerrero, y de ahí ellos pasarán a llegar a San Antonio, de acuerdo al reporte de Domingo Ramón, que había dicho que eran muy amistosos los indígenas, que el cacique de los indígenas le había dicho a Ramón que él quería vestirse como él, así es de que los indios payayos y otros más eran amistosos. Llegarán a finales de abril y unos días después va a llegar Martín de Alarcón, que era el gobernador militar encargado de fundar la misión. Los dos en conjunto fundarán la, la ubicación nueva allí en el Ojo de Agua de San Pedro, donde está la sequía madre, el San Antonio, la misión San Antonio de Valero, el 1 de mayo de 1718, en honor al Marqués de Valero, que era el virrey de la Nueva España. 5 días después, el 5 de mayo de 1718, por indicaciones también del Marqués de Valero, se da la formación al presidio de Béjar. Béjar era el hermano del Marqués de Valero y el duque de Béjar había muerto luchando por la corona española en España. De esta manera se funda el presidio militar para proteger de los indios que estaban en contra de los franciscanos. No todos eran amistosos. Así que había, primero, que hacer misiones, segundo, protegerlos con presidio y tercero, hacer asentamientos para que se creara una villa. El encargado de hacer todo esto va a ser el gobernador Martín de Alarcón, que tenía conocimientos administrativos, que ya había estado en varios lugares, y a él se le encomienda fundar San Antonio de Valero. Hemos investigado y el doctor Almaraz encontró en el libro de actas de los bautismos que se ubica en la ciudad de San Antonio, en la arquidiócesis católica, este libro en donde encontramos la prueba histórica irrefutable de la fundación de San Antonio. Y aquí está la explicación, lo tenemos en un español que podemos ahora leer, y ahí nos explica lo que había dicho Buenaventura. Clausuremos la misión de San José, que estaba a unos cuantos kilómetros de la frontera de Guerrero. Cerremos primero San Antonio Solano, lo cambiaron a San José, no prosperó, y clausuraron San José y lo llevaron a San Antonio. Lo renombraron como Misión San Antonio de Valero, por orden del excelentísimo señor Marqués de Valero, virrey de la Nueva España, en nombre del rey, su majestad el rey Felipe IV de España. Y el que se encargará de todo esto va a ser el fraile franciscano, el padre fray Antonio San Buenaventura y Olivares, siendo el sargento mayor, el gobernador militar, Martín de Alarcón. Entonces, con este documento podemos oficialmente decir, una vez que se logre todo esto, se ha hecho no solo la fundación de la misión de San Antonio de Valero, sino también el presidio San Antonio de Béjar, y con el asentamiento de las familias que trajeron, estas familias prosperarán. Habrá el primer asentamiento español o de la Nueva España en esta región. Así que con este documento sabemos quién fundó la ciudad de San Antonio y por lo tanto es la fundación del estado de Texas, de Martín de Alarcón, el 5 de mayo de 1718. Presidio San Antonio de Béjar es lo que conocemos hoy como el municipio de Béjar. Y esta es una lista de las familias. No se encontraron 50, se encontraron 10, 12. El maestro Vito Alessio Robles en sus escritos,
que también están en el Archivo General de la Nación, menciona que quizás fueron 10 o 12 únicamente. Pero no importa la cantidad porque es casi igual. Lo importante es que gracias a esto, gracias al Camino Real de Tierra Fuera de Oriente, se funda oficialmente el estado de Texas por los frailes franciscanos, por Fray Buenaventura de Olivares, que era originario de las afueras de Cádiz, allá en Andalucía, y por Martín de Alarcón. Esto es, en resumen, la fundación del estado de Texas. Y todo se logró porque se estableció el camino real de tierra fuera de Oriente que va de poniente a este, hacia Nacogdoches, donde estaba el territorio francés.